¿Cómo va, gente? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Luego de que se haya viralizado la denuncia penal que realizó Fabiola Llanes contra Alberto Fernández por violencia de género, Yanina Latorre volvió a cruzarse con Julia Mengolini. Latorre escribió lo siguiente: me dan ganas de vomitar. ¿Por qué Yanina Latorre escribió todo esto de Julia Mengolini? Por lo siguiente: Julia Mengolini sacó esta especie de comunicado, compartió este tweet en su cuenta que dice que Alberto Fernández sea un sobrete y haya sido un pésimo presidente, o sea, recién ahora se da cuenta que Alberto Fernández es un sobrete y que fue un pésimo presidente recién ahora, pero bien que en su momento lo votaron y también lo militaron y recién ahora se da cuenta de todo esto. Que Alberto Fernández sea un sorete y haya sido un pésimo presidente no mejora a Milei, chicos. No sé por qué lo pone a Milei en todo esto, si el violento golpeador es Alberto Fernández. Tampoco a Moreno. Solo agiganta a Néstor y a Cristina, escribe Mengolini. Bueno, Néstor está bajo tierra y Cristina está condenada. Pero no nos olvidemos, gente, que Cristina lo puso a dedo a Alberto Fernández para que su momento sea candidato a presidente, fue presidente y ahora todos se lavan las manos con Alberto Fernández. La doble vara. Bueno, Mengolini también escribe lo siguiente: solo agiganta a Néstor y a Cristina. Nosotros bancamos a los mejores gobiernos de la historia. Bien que estuvo militando y votó al gobierno de Alberto Fernández. Esa mancha no se borra más. Nosotros bancamos a los mejores gobiernos de la historia, que siguen siendo los mejores gobiernos de la historia, con la frente en alto. Y la que salió a responderle a Julia Mengolini fue Yanina Latorre, que ella escribió lo siguiente: cuando leo a esta cínica me dan ganas de vomitar. Cuando leo a esta cínica me dan ganas de vomitar. Botachorros, corruptos y golpeadores. Qué lindo es ser peroncho. Claramente, gente, recién ahora que salió a la luz la denuncia de Fabiola Llanes contra Alberto Fernández por violencia de género, recién ahora salen todas estas feministas de cartón a hacer todos estos comunicados y a repudiar todos estos hechos. Pero bien que Fabiola Llanes, cuando estaba pidiendo ayuda, nadie dijo nada, nadie decía nada, todos le cerraban las puertas. Y Julia Mengolini, a raíz de todo esto, ¿no?, que se haya viralizado todos estos tweets de ella, en donde decían ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? Bueno, Mengolini hizo una especie de descargo a todo esto. Vamos a escuchar lo que decía. Es ¿hasta cuándo, Alberto Fernández? Ay, no. Porque sos una bolsa sin fondo de desgracias. Bolsa sin fondo de desgracias. Ya era la desgracia para el Frente de Todos, llamémosle, ni siquiera para el peronismo, porque es un significante demasiado amplio. Ya una desgracia para el Frente de Todos, con una buena cuota de responsabilidad posiblemente en este presente desgraciado que tiene a Milei como presidente, que es el peor, ¿no? Sí. El peor de los presentes. Recuerden, gente, la que la puso Alberto Fernández como presidente fue Cristina. Cristina lo puso a dedo a Alberto Fernández y le dijo: che, vos, pibe, vos vas a ser el próximo presidente. Así que Alberto y Cristina, los dos son cómplices. Pero además también generándole, supuestamente, porque esta es la idea que vamos a desarmar, una mancha al feminismo. Bueno, esta idea hay que desarmarla, porque de verdad el feminismo no se mancha. El feminismo no se mancha. Y tampoco el peronismo, por haber tenido un presidente que de verdad no le quedó bien el traje de presidente, no estuvo a la altura de gobernar un país como la República Argentina y además, evidentemente, tampoco estuvo a la altura moral. Ahora, cuando a mí se me empieza a atacar por feminista peronista y dónde están, y veo que Adorni, además, alardea de la 144 y dice... para las víctimas de violencia de género está la línea 144. ¡Ah! Me la estás dejando muy servida, de verdad. Porque con ese cinismo yo realmente entonces ya tengo una reflexión para hacer. Si antes me costaba, porque la única reflexión era la obvia, si ustedes pensaban que yo estaba en un lugar incómodo, aunque no, pero la verdad que mucha cosa nueva no tenía para aportar, entonces el cinismo sí me permitió aportar una reflexión. Y es que ustedes desarmaron todas las políticas de violencia de género con el argumento de que no creen que exista tal cosa como la violencia de género. Y ahora alardean de la raquítica línea 144, que es lo único que dejaron en pie, y a duras penas.
Porque nosotros les recuerdo que acá cuando hicimos una nota telefónica, cuando empezaron con el desmantelamiento de las políticas contra la violencia de género, llamamos a una piba que trabajaba en la línea 144, una de las que había quedado, y nos dijo, en la oficina donde yo trabajaba había 17 personas, ahora somos 2. Bueno, entonces le pregunto a Dorni, porque cada vez que alguien en algún lugar con mucha visibilidad promociona, por ejemplo, una de estas líneas que son de atención al público, estallan las líneas. Ahora deben estar estallando las líneas de 144. Bueno, no hay quien atienda, por decisión de este gobierno que pareciera que se regocija en lo que pasó, que se regocija en los golpes que recibió Fabiola Yáñez. Nada me parece más bajo que regocijarse, que aprovechar una oportunidad, pensando que con esto vos desprestigiás al peronismo o al feminismo. La verdad que no hace más que darnos la razón de que existen relaciones desiguales de poder, de que existen relaciones abusivas, de que existen los golpes de los varones a las mujeres, muchas veces de los varones con poder, y de que por eso existe el feminismo. Y después, una última cosa respecto del kirchnerismo, porque mucha gente decía, ahora sí es el fin del kirchnerismo. Yo no sé si el kirchnerismo tiene futuro como tal cosa, pero el kirchnerismo no es Alberto Fernández tampoco, y mucho menos los golpes de un golpeador a su mujer, mucho menos Alberto Fernández en esa dimensión. El kirchnerismo es la asignación universal por hijo, el kirchnerismo es la nacionalización de YPF, el kirchnerismo es Paca Paca, es ARSAT, es el Plan Cunita, es Tecnópolis, la verdad que todo eso, y esa memoria no se puede mancillar, ¿qué quieren que les diga? Fin del kirchnerismo nada, en todo caso el kirchnerismo posiblemente, qué sé yo, se haya agotado como proyecto político, eso puede ser, pero esa memoria ¿qué tiene que ver con los golpes de Alberto Fernández? Lo digo porque de verdad, no, bueno, esto no hace más que agigantar a Néstor y a Cristina, la verdad. Mientras peor es el gobierno de Alberto Fernández, mejor lucen los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y esto además no va a mejorar el gobierno de Milei, que sigue siendo un gobierno de mierda. A ver, en principio, ¿qué dice esto del feminismo para vos? Para mí no dice nada del feminismo. En todo caso dice mucho de la calidad moral de Alberto Fernández. Viste, eso es lo terrible, y además, viste, como te decía, yo salí a tuitear porque de repente me empezaron a llegar una cantidad de menciones de trolls diciendo, ¿dónde están las feministas ahora? Las feministas estamos donde siempre estuvimos, que defendiendo a las minas. ¿Dónde están ahora las feministas? No había una sola, y yo de verdad no leí a nadie que defendiera a Alberto Fernández. Por otro lado, gente también la que hicieron un comunicado fueron actrices argentinas, en donde la verdad este comunicado tiene mucho que desear, porque escriben en el contexto de una Argentina que en el 2024 vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas, y habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que la violencia de género no existe, la denuncia de Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos. La violencia de género arrastra en todos los ámbitos. Bueno, pero bien que cuando estaba el Ministerio de la Mujer, bien que cuando estaban gobernando ustedes, porque actrices argentinas estaban también militando para Alberto Fernández, asistían a diferentes actos políticos en donde estaba él, y ahí nadie decía nada, estaban todas calladitas, y esta gente es la famosa doble vara. También Telma Fardín hizo como una especie de comunicado, y obviamente gente que ya nadie les cree este feminismo de cartón, porque las utilizaron, gente, utilizaron a las mujeres para hacer políticas, para solamente arrastrar votos, porque miren esto, Alberto Fernández fajó a la mujer, Pedro Brigger, que era periodista de C5N, militante kirchnerista, acosó a compañeras, Fernando Espinosa, kirchnerista, abusó de su secretaria, Ezequiel Guasora, que era un periodista kirchnerista, violó a una nena, Alperovich, kirchnerista, violó a su sobrina. Gente, el kirchnerismo está lleno de acosadores, violadores, golpeadores, hay de todo, y en su momento nadie decía nada, y ahora está saliendo a la luz todas estas cosas. ¿Se imaginan ustedes si de repente hubiese ganado Sergio Massa? Todo esto iba a quedar en silencio, nadie iba a decir nada. Hasta miren lo grave que es lo que está pasando con Alberto Fernández y la denuncia de violencia de género contra él, que la Cámpora sacó un comunicado, gente.
La Campo ahora sacó un comunicado diciendo que expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Llanes a partir de las noticias y repudiamos también todos estos hechos de violencia de género contra su ex mujer. Recién ahora salen a decir todo esto y me van a decir que cuando Alberto Fernández estaba gobernando nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie se enteró de nada. O quizás todos se hicieron los boludos, miraron para el costado y ahí como que no pasó nada. Pero bueno, gente, vamos a ver qué va a suceder en los próximos días con la denuncia que hay contra Alberto Fernández por violencia de género. Ya la justicia está investigando, está tomando cartas sobre el asunto. Así que nada, gente, como siempre me voy despidiendo y me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto de todo esto. Me gustaría leerlos en los comentarios. Me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Adiós.